Namaste, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, muy feliz de arrancar hoy. Hemos retomado. Y bueno, continuamos un poquito. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? ¿Han estado practicando? ¿Hicieron la tarea? Eh, Vamos a continuar con estas meditaciones budistas, muy interesantes, por cierto. De hecho, les voy a enviar un material muy interesante para aprender más sobre el budismo. Aclaro que no soy budista, ¿no? O sea, pero bueno, es un camino, ¿no? Cada quien eh, tiene total libertad de experimentar nuevas formas, nuevos caminos. Y bueno, este libro la verdad que es muy interesante para conocer un poquito de lo que es el budismo, ¿no? De cómo se vive, a qué apunta sus enseñanzas, porque acá, bueno, siempre vemos un poquito, pero bueno, qué mejor que nutrirse bien, digamos, ¿no? Teniendo la posibilidad de incorporar mayor volumen de nutrición para el alma. De eso se trata, de compartir todo esto. Es muy interesante el budismo, porque obviamente la idea, ¿no? Es liberarse del sufrimiento. Esa siempre ha sido la gran búsqueda espiritual de la India, principalmente. Desde tiempos inmemorables, con el inicio de los Vedas, que son las primeras escrituras sagradas y que tienen varios miles de años, eh, ya en ese momento, obviamente la humanidad era sufriente, los seres sufrían por distintas causas y razones, y aquellas personas sabias que dieron origen a estas enseñanzas comprendieron, ¿sí? Y Buda también, como decíamos en su iluminación, que en la vida hay sufrimiento, ¿sí? En la vida hay sufrimiento, como decían las cuatro nobles verdades que expuso Buda cuando dio su primera charla en Varanasi, cuando empezó a girar, se dice, la rueda del Dharma, ¿no? Que hablaba y decía, en la vida hay sufrimiento. El sufrimiento tiene una causa. Las causas del sufrimiento son la ignorancia, el deseo, el apego. Y hay una forma de terminar con el sufrimiento, no es que se está atado, digamos, ¿no? De eso es toda esta aventura espiritual. La iluminación, digamos, es también una liberación, ¿no? Es liberar las zonas oscuras, es liberar todas estas cuestiones. Y Buda y el budismo dieron a luz a técnicas para trabajar eso, técnicas para disipar el sufrimiento. La creencia principal del yoga, del budismo, de la India, el hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera, es que la causa principal del sufrimiento en nuestra vida es la ignorancia. Y alguien puede decirme, no, pero yo tengo 2 doctorados, 3 máster. Eh, pero acá no se está hablando de conocimientos técnicos en cuanto a, no sé, la persona que estudia anatomía o el que estudia biología o el que psicología, etcétera, etcétera, sino que la ignorancia sobre lo que somos, sobre cómo funcionamos, sobre qué nos hace bien y qué nos hace mal, ¿no? Por eso se dice, la ignorancia es la ausencia de conocimiento. Esto siempre se ha puesto como una lámpara, ¿no? Que disipa la oscuridad. Yo puedo tener un cuarto lleno de oscuridad, pero si enciendo una lámpara, la oscuridad se disipa. Eso ha sido, digamos, la representación simbólica de la espiritualidad, ¿no? Desarrollar nuestro lado espiritual significa disipar oscuridades que venimos arrastrando, ¿sí? Y los budistas han sido muy científicos en cuanto
a desarrollar, ¿no? Ciertas técnicas para poder trabajar esos aspectos. No solo el budismo, el yoga también. Patanjali, padre del yoga, ha dejado un mapa guiado de trabajo interno muy interesante, por cierto, muy interesante. Y también, ¿no? Hablando de cuestiones que nos pueden afectar en este desarrollo. El código de ética del yoga es muy similar a las enseñanzas del budismo y coinciden en que hay ciertas cuestiones que nos atan al sufrimiento. Ciertas cuestiones que, acciones o karma que generamos, ¿sí? O sea, acciones que nosotros hacemos, acciones que realizamos, son aquellas que nos van acercando a un sufrimiento que puede ser evitable. Si nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos cierta conducta y trabajamos sobre eso, el sufrimiento se va aliviando, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Nos pasó algo, ¿no? En nuestra infancia o en el pasado. Alguien nos traicionó, alguien se propasó, alguien nos hizo daño. Y es un sufrimiento que aún cargamos, un dolor que aún seguimos arrastrando. Podrían haber pasado meses, años, décadas, pero esa espina que quedó ahí clavada, ahí sigue estando. Y cada vez que lo recordamos, se nos estremece el corazón y se nos llena de dolor, lloramos o nos pasan cuestiones, ¿no? Y no podemos creer que nos haya pasado eso y empezamos en este papel de por qué me tuvo que pasar esto, ¿no? Bueno, ahí hay una clave muy interesante. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿No? Bueno, la verdad que no puedo venir y decirte, no, eso te pasó por esto o por aquello. Pero sí hay algo que es que todo enseña. El dolor es un gran maestro, el sufrimiento también enseña, las decepciones enseñan. Al menos, ¿qué no tenemos que hacer, digamos, no? Nos pasa, por ejemplo, con nuestros padres, que hay cosas que decimos, no, yo esto no lo voy a hacer. Eh, y entonces evolucionamos. Nos sirvió para evolucionar. Todo eso también. Porque todo este sufrimiento está ligado a nuestra percepción. En realidad el nexo con el sufrimiento es nuestra percepción sobre eso. La otra vez pusimos el cuento del señor que se asustó con su sombra y empezó a correr y corrió hasta que su cuerpo no dio más. Y es muy absurdo el cuento, pero ¿cuál era el problema del señor? La percepción. Percibía que la sombra era un tormento, que la sombra era algo ahí que lo iba a dañar o que lo iba a afectar. Y eso es lo que nos pasa con las sombras de la vida. Les tememos, pensamos que nos pueden hacer daño. Por eso hay que trabajar mucho sobre la percepción. Si nosotros percibimos que algo nos supera y nos termina superando, pero es nuestra percepción la que nos lleva a eso, ¿no? A decir, por eso hay un entrenamiento que es la percepción. Si yo percibo que esto que me está pasando me está destruyendo la vida, mi vida se empieza a destruir. Pero si yo conozco el mecanismo de la percepción, en cuanto algo de esto sucede, le cambio la percepción. Digo, no, a mí esto es un gran aprendizaje, esto no es un gran problema. De esta voy a salir, como dice alguien. Hay personas que tienen más interés, dice, de esta salgo. Y con muchos aprendizajes encima. Y hay venenos, ¿no? Que nombra el budismo y también el yoga y otras corrientes espirituales. Hay muchas corrientes. Ya iremos hablando y compartiendo sobre otras porque hay muchas y todas son muy interesantes. Algunas son más conocidas, otras menos conocidas. Eh, pero, por ejemplo, la envidia, la violencia, la mentira, la ambición, el deseo, el apego,
la aversión, todas cuestiones humanas que nos pasan, ¿no? Eso puede ir envenenando, obviamente, nos puede ir opacando. Entonces, puedo cantar un montón de mantras, puedo hacer un montón de prácticas de yoga, puedo estar con un mala todo el día repitiendo alguna monosílaba, puedo pintar mandalas, puedo... Pero si no trabajo sobre lo que hay que trabajar, digamos, la evolución es superflua, ¿no? Que es lo que hoy también se puede llegar a ver. Personas que aparentan ser muy espirituales, lindos trajes, nombres largos y raros, eh, pero a la hora de las acciones de esa persona, manejándose con otras, manejándose con la vida, esa espiritualidad parece no estar. Y bueno, somos humanos, digamos, no podemos estar pasando estadías, digamos, ¿no? Que el problema no sería que nos pasen estas cosas, o sea, sí, sería un problema, pero el problema es cuando encima queremos proclamarnos, digamos, ¿no? Como seres ya trabajados espiritualmente, cuando en nuestras acciones eso no se refleja. Por eso, eh, a lo que iba es que el budismo y estas técnicas no es para solo sentarse a hacer la meditación, sino es para hacer un cambio interno, es para empezar a visibilizar acciones y cuestiones de nuestra vida que estaban funcionando de forma mecánica e inconsciente, que nos estaban afectando, que afectaban a terceros y que simplemente pasaban y no las percibíamos, no las veíamos, ¿sí? Porque también, de cierta forma, la vida nos proyecta a mirar hacia el frente, a mirar hacia adelante y no nos ponemos a revisarnos cómo estamos. Tenemos polvo que quitarnos y se nos arrugó la ropa. Cuestiones así, ¿no? Internamente hablando. Y esta meditación de hoy se llama Karuna Bhavana, ¿sí? Karuna es la compasión, ¿sí? Le hablamos un poquito de la compasión y tratamos de hablar un poquito de la diferencia entre la lástima, ¿no? O creo que hablamos ahora sobre eso también, ¿no? Porque a veces uno confunde la compasión con la lástima, pero la compasión es algo más profundo y más del corazón y la lástima es más del ego. En la lástima hay alguien que se siente superior y ve a los otros como inferiores y dice, ay, pobrecito, ay, no tiene, pobrecito, no tiene que comer, pobrecito, no tiene donde dormir. Porque en mi posición sí tengo eso, ¿no? Y el sentimiento de lástima es solo, ay, pobrecito, ay, no tiene esto, pobre. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago por esa persona? La compasión es más empática, es realmente esta persona está sufriendo por esto que está pasando. ¿Hay algo a mi alcance para ayudar a aliviar el sufrimiento? Porque en esta comprensión profunda de que somos todo, todo lo que hago con amor, con servicio, para que otras personas estén mejor, para que se sientan mejor, lo estoy haciendo a la totalidad, digamos, ¿no? Y ahí está la diferencia. La compasión es, me doy cuenta del sufrimiento y deseo que se termine esta persona. No es solo, ay, pobrecito, duerme en la calle. No es, ojalá que puedas encontrar un hogar. Voy a ver si hay algo a mi alcance también para poder acercarte a eso. Y obviamente es algo más profundo, la compasión es algo espiritual, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, nóminas de Buda, de Jesucristo, de seres de ese calibre, eran seres compasivos. Aún así, teniendo la posibilidad de hacer daño a sus enemigos,
elegían no hacerlo. Y Karuna, la compasión a nivel espiritual, se trata de desarraigar, ¿sí?, de nuestra mente el deseo de ver sufrir a otros seres. Porque a veces nos pasa que el enojo, que es algo que nos enceguece, nos enturbia, nos nubla, al tener ese enojo ahí contra alguien porque nos hizo tal cosa, mira lo que me hizo, ojalá esto, ¿no? Y nos encontramos con una humanidad hoy constantemente, sea un político, sea quien sea, deseándole ojalá que lo maten, ojalá que se pudra en la cárcel, ojalá que sufra, ojalá que... Y ahí está el ego, ¿no? Volvemos al ego, ahí está el ego señalando, juzgando, deseándole el mal al otro. Y Buda era muy claro en eso, decía, el odio, ¿no? Es como tomar veneno y esperar que le haga mal al otro. Es mi corazón el que se está envenenando, es mi ser el que se está envenenando. Si queremos liberarnos de una gran porción de sufrimiento en nuestra vida, hay que liberarnos de eso, de, esas, de ese deseo de sufrimiento hacia los demás. Por más daño que nos hayan hecho, por más agresiones que hayamos recibido, por más grave que haya sido la situación, y humanamente nos cuesta, no sé, porque es algo que uno trabaja constantemente, desearle lo mejor. Incluso no, solo no desearle lo peor. El trabajo está en desearle lo mejor. Voy a poner un ejemplo de mi vida en esto. En el 2000, bueno, la historia es larga, creo que va ligada al yoga emocional. Tuve una nena que no era mía, pero me enteré. Me di cuenta, o sea, cuando nació, la madre me había asegurado que era mi hija. Nació en enero del 2018, Luz, con 3 intentos de aborto. Primero pensé que ya no estaba, que ya lo había abortado, después al final no funcionó. Bueno, fue una historia bastante pesada. Y la madre era muy agresiva. Yo solo había tenido una relación ocasional con ella, más que eso, y bueno, me tocó y obviamente me puse en, no, yo me voy a hacer cargo. Y la madre era muy agresiva, y yo era la atmósfera que le venía escapando, ¿no? Pero bueno, aprendizaje, nuevamente. Uno escapa, pero tarde o temprano toca. Y, y todo el tiempo era eso, como una atmósfera de violencia, a la cual la verdad que para mí ya se había terminado en mi vida, pero... Y no, lo que menos quería era eso para un hijo. Entonces, al cabo de 2 semanas, en su euforia, todo el día amenazas de que no la vas a ver más y todo eso, le dije, bueno, anda, anda con tus padres. Ah, ¿me estás echando? Sí, sí, le digo, porque yo, la verdad que esto lo puedo evitar, por lo menos no ser parte de una atmósfera así para mi bebé. Bueno, la verdad que todo me apuntaba a que no era mi hija, pero era algo difícil de digerir. Yo siempre, teniendo la posibilidad en mente, pensaba, digo, prefiero pensar que es y enterarme que no es a que sea al revés. Mirá si yo voy a estar pensando que no es mi hija y es mi hija, en realidad no puedo. Por lo menos yo no puedo. Y cuando me entero ya teniendo 2 meses, casi 3, Luz, que a punto de cumplir 3 meses, no, 2 meses, perdón, que no era mi hija, porque me hizo un ADN con el cordón umbilical, que es una de las fuentes de ADN más confiables. Y bueno, un error que cometí, me reenojé, la escraché en Facebook, porque todo el mundo seguía mi bebé, que había nacido, mi hija. Me escribió para decirme de todo, los familiares para amenazarme que saquen la publicación. Y lo más gracioso que viene y me dice, sos una bosta de persona, ¿viste? Y yo me quedo como diciendo, pero venía sufriendo mucho, ¿no? La situación de las amenazas, de no verla.
de la violencia verbal. Así que para mí en un punto fue una liberación. Pero aún así, no le podía estar deseando el mal. La verdad que no podía estar pensando de que le vaya mal, porque estaba la bebé, estaba su otra nena. También la veía como una víctima, en el fondo, de situaciones. ¿Y qué pasó? Un día me dice, no, tengo una garrafa que me había quedado ahí porque la verdad que no tengo gas. Bueno, y ahí hablamos, habían pasado un año, creo, más o menos. Estaba embarazada de vuelta, de la mismo padre de esta bebé, tipo violento, con adicciones, ¿viste? Metido en la pesada. La había dejado de vuelta embarazada, otra vez con esta otra bebé, re flaca ella, no estaba comiendo bien, yo me di cuenta, varias cosas. Y a mí lo primero que me surgió es ayudarla, la acompañé todo el embarazo, le ayudaba con lo que podía, le compraba mercadería, la veía luz. No le dije nada a mi familia, a nadie le dije prácticamente. Vicky, mi compañera, sabía y me alentaba en eso, lo cual valoraba mucho como persona. Mi familia no estaba enterada de que yo la ayudaba, porque mi familia no la quería ni ver, la odiaban. ¿Cómo me había hecho eso a mí? ¿Cómo fue capaz? Y bueno, ayudándola y piripipi, con el tiempo descubro que me seguía mintiendo para sacarme plata, estaba con el tipo, o sea, toda una historia. Pero bueno, hasta ahí solamente le dije, mira, ya está. Hasta acá yo siento que llegué con mi ayuda, te deseo lo mejor. Pero bueno, para mí fue un momento fuerte, digamos, de decir, che, esta persona que me hizo de todo, y hoy estoy acá y le doy una mano y con todo el corazón. Y bueno, a eso iba, ¿no? Que no para decir, oh, qué ejemplo, Lucas. Pero tenemos la posibilidad no solo de desear el bien para alguien que nos haya hecho daño, sino de hacerlo. Siempre la vida nos pone al alcance eso, pero nos negamos. ¿Por qué nos negamos? Por las heridas del ego, por el orgullo. No, ¿cómo voy a ayudar a esta persona que me hizo mal? No, yo no conmigo no contés. Ese es el ego cerrado a lo que la vida nos está poniendo, porque a veces es cuestión de estar observando. Esto es una cualidad que nos da la meditación, poder observar. ¿Qué me está queriendo decir la vida? ¿Por qué me pone la vida esta situación acá, de vuelta? ¿Por qué me hace trabajar esto? Eso es lo que nos permite evolucionar en gran medida, el poder observar el panorama de lo que está sucediendo en nuestra vida, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y para eso hay que tener la mente calma, porque si la mente está atiborrada, pum, 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 de acá para allá, queda poco margen para la percepción. Y a medida que la percepción es más neutral, sale del silencio, podemos ver por qué estamos sufriendo también. Vamos a empezar a comprender qué acciones nos conllevan a sufrir, qué tendencias tenemos que nos conllevan a sufrir. Y ahí, con un poquito de fuerza, porque es lo principal, empezamos a trabajarlas, amigándonos con el error. Porque un día no vamos a tener ganas, otro día dar flojera, otro día y vamos a sentir que ya está, no es lo nuestro. No, hay que decir, bueno, si un día es como que está nublado, estoy nublado, bueno, estoy nublado, no pasa nada, mañana vuelve a salir el sol. No dejar que ese día determine el futuro. Sino, si es necesaria una pausa, mejor ir a paso lento pero seguro. Bueno, esta meditación entonces, ¿sí? Karuna Bhavana, se trata sobre comprender, ¿sí? Eh, el sufrimiento de otros seres, de alguien que conozco, de alguien que no conozco, un amigo como veníamos viendo, eh, desear que esté en paz, visualizar a esa persona, desear que ese sufrimiento que tiene se termine. Y puedo empezar a pensar en el sufrimiento, no sé, la gente que está en guerra, la gente que pasa hambrunas,
la gente que es víctima del terrorismo, de mil cosas que sabemos que pasan en el mundo. Y siempre trabajar esto con la respiración, porque a veces involucrarnos en esto, eh, digamos, también nos mueve, ¿no? Internamente. Pero es hacernos conscientes del sufrimiento que existe en cada persona, en cada situación, y de todo lo más profundo de nuestro ser, desear que se termine, ¿sí? Es un buen deseo, por eso no todo deseo es malo. Desear que alguien se termine su sufrimiento, alguien que sufre por una enfermedad, por una pérdida, porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Pero como decimos, el buen deseo es hermoso y ayuda y suma, pero con nuestro propio ser vamos a hacer un trabajo más amplio, más fino, más agudo, porque podemos empezar a ver por qué estamos sufriendo. Entonces, empezar a trabajar sobre eso que nos hace sufrir. ¿Qué situación? ¿Qué persona? ¿Qué nos conlleva a eso? ¿Cómo tapamos ese sufrimiento también? Porque los humanos somos especialistas en tapar. Entonces, tapamos con comida, tapamos con adicciones, tapamos con salidas, tapamos con series, tapamos con esto, tapamos con lo otro. Pero evadir no es solucionar. Evadir es solo estirar el problema y a veces un problema que se estira se hace cada vez más grande. Es como tomar ibuprofeno cuando tengo un problema de salud. Sí, no siento el dolor, bárbaro, pero primero ahora, no solo que el problema se siga aumentando porque no lo estoy trabajando, solamente lo estoy silenciando, sino que después voy a tener dos problemas, este y el que me genera el ibuprofeno por el consumo prolongado. Eh, por eso es cuestión de respirar profundo, llenarte de calma y afrontar, e ir afrontando. No podemos afrontar todo de golpe, pero podemos empezar a trabajar. Tengo tendencia a la violencia, por ejemplo, no sé, me dicen algo y me enojo, y cuando me enojo veo rojo y me pongo, quiero patear todo o pateo todo. Capaz que no le pego a nadie, pero empiezo a robar cosas. Eh, digamos, sería lo menos dañino dentro de la violencia, pero también me hace mal, porque ese estado de nerviosismo y de alteración y de patear todo, a mi corazón no le juega muy a favor y a mi sistema nervioso tampoco. Entonces, tengo que trabajar algo para no enojarme tanto. Quizás aceptar, digamos, ¿no? La aceptación podría ser clave ahí. Bueno, este ejercicio es simple, trabajo con la respiración y después, por ejemplo, empiezo a ser consciente y a visualizar el sufrimiento de las personas que están en guerra, como decimos esto. Después pienso en alguien que conozcan, un amigo, como más o menos como fuimos trabajando en la otra temática. Después ya les voy a pasar igual todas las meditaciones y ya les voy a ir pasando una lectura para ayornarse más. ¿Alguna preguntita que tengan? Bien. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser una clasecita muy, pero muy suavecita para descontracturarnos y relajarnos. ¿Sí? Vamos a poner eso de objetivo, más que el trabajo físico. El trabajo físico es muy importante y es saludable, nos permite muchas cosas, pero en nuestra situación actual lo que más necesitamos es aprender a relajarnos, tener más calma. Y ciertas posturitas y movimientos suaves nos ayudan mucho a eso, a soltar, a alivianar, a descomprimir. Así que bueno, vamos a hacer una clasecita muy suavecita, muy relajada, con ese objetivo de mover un poquito el cuerpo, la energía y practicar esta meditación. Bueno, no sé si quieren acotar algo, quieren sumar algo, si quieren. Bueno, vamos entonces nomás a prepararnos.
en la postura de la apertura del pecho, ¿no? Tienen el movimiento del tronco, todo esto, técnicas que nos sirven, digamos, para abrir. Vamos a sentar en una postura cómoda, confortable. Vamos a juntar las palmas en el centro del pecho, junto al corazón. Y vamos a concentrarnos en toda el área del corazón. Vamos a fijar nuestra atención en el corazón. Vamos a intencionar que toda esta práctica, que toda esta meditación sea para ablandar más nuestro corazón, para eliminar rastros de egoísmo, de malos deseos hacia los demás, sensaciones o pensamientos de venganza y todo aquello que pueda estar afectándonos, nuestro corazón, tanto biológica como espiritualmente. Que toda esta pequeña práctica esté destinada a abrir nuestro corazón, a liberarlo de cargas oscuras, que nos ayuda a potenciar nuestra conciencia, nuestra compasión, energía del amor universal. Que así sea. Y ahora nos vamos a acostar, permitiendo que cada partecita de nuestro cuerpo se relaje por completo. Pongamos la posición más cómoda. Vamos a respirar y también vamos a seguirnos concentrando en el corazón. Lo que vamos a imaginar ahora, respirando, es que al inhalar
Ingresa una luz blanca, radiante, por las manos, por los pies, y va hacia el corazón, se concentra ahí, limpiándolo, sanándolo. Y cuando exhalamos vamos a imaginar como si fuera una energía, una nube oscura que sale del área del corazón del pecho hacia afuera, se aleja, se disipa, llevándose todo lo tóxico, todo lo negativo. Y volvemos a inhalar, la luz entra por los pies, por las manos, va hacia el corazón, limpiándolo, purificándolo, armonizándolo. Exhalando, nos vamos liberando de todas esas toxinas. Vamos a abrir los brazos en cruz. Vamos a flexionar la pierna derecha y con la mano izquierda vamos a buscar la rodilla por fuera. Y vamos a traer esa rodilla hacia el piso contrario y nos vamos a quedar mirando el otro brazo y mano. Un estiramiento suavecito. Cambiamos y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Eso, inhalo cuando hago el cambio, exhalo cuando la rodilla va hacia el piso contrario. Ejercicio. Llevamos ambas rodillas hacia el pecho. Con cada mano que tenemos cada rodilla empezamos a hacer círculos despacito. Ah, cintura. Del otro lado. Y ahora apoyamos la planta de los pies. Entrelazamos los dedos por debajo de la nuca. Empezamos a llevar las rodillas hacia un lado, hacia el otro. Buscando masajear también bien la espalda, la cintura. Y la cabeza va girando hacia el lado contrario donde caen las rodillas.
Fíjate las orejas hacia el lado derecho, la cabeza hacia el izquierdo. Lo mismo hacia el otro lado. Dos. Nos acerca el pie del glúteo, brazo hacia el costado del cuerpo. Inhalamos, elevamos los glúteos, la espalda queda apoyada. Exhalando, apoyamos. Inhalamos, elevamos los glúteos, la espalda queda apoyada. Exhalando, apoyamos. Otra vez. Ahora inhalamos los glúteos y la parte baja de la espalda, hasta donde están los pulmones. Exhalando, vértebra, vértebra, apoyamos. Eh, Inhalamos glúteos, parte baja. Exhalando, vértebra, vértebra, apoyamos. Una vez más. Inhalamos glúteos, toda la espalda. Elevamos, exhalando, apoyamos vértebra, vértebra. Inhalando, elevamos glúteos, toda la espalda. Exhalando, apoyamos vértebra, vértebra. Una vez más. Despacito, vamos a ir hacia un costadito, una seta. Y por ese costadito nos vamos a ir levantando. Y nos vamos a pasar en cuatro apoyos. Es rodillas dentro de caderas, empeines en línea con las rodillas, brazos bien, los más rectos posibles, bien estirados, manos bien apoyadas. Inhalamos, levantamos cabeza, arqueamos la columna. Exhalamos, redondeamos, la cabeza cae y continuamos. Máximo de inhalación, exhalación posible.
vamos a adelantar rodilla derecha, mano izquierda, continuamos con el mismo ejercicio. Volvemos a esa mano, la rodilla, vamos con la otra rodilla en la otra mano, lo mismo. Volvemos, cola hacia los talones. Nos incomoda, podemos separar las rodillas. Las manos las vamos a poner un poquito lo más adelante posible y adentro del mar. Tienen los brazos y ahí vamos hacia adelante. Y bajamos flexionando los brazos para pasar a la cola, exhalando volvemos a llevar cola hacia los talones y continuamos. Ahí primero como que va el cuerpo, flexionando los brazos, apoyamos, después estiramos los brazos, flexionamos piernas, llevando cola hacia los talones. Continuamos. Despacito flexionamos, ahora apoyamos por completo, apoyamos la frente, lavamos el abdomen, dedos entrelazados por encima de la nuca, apoyamos los codos, nos relajamos.
despacito apoyamos antebrazos, levantamos la cabeza, los cobitos los traemos bien debajo de la línea de los hombros, empujamos de los codos, nos mantenemos así mirando hacia el frente. Despacito entrelazamos los dedos, trabamos el abdomen, los coditos salen hacia afuera, giramos ambos brazos en línea hacia el lado derecho, apoyamos mejilla izquierda y traemos la rodilla derecha que busca el codo. Despacito con el abdomen trabado, vamos hacia el otro lado.
Volvemos, nos damos vuelta un poquito para que vamos para arriba y nos quedamos hasta el dos, apuntar las palmas en el centro del pecho, pedir energía, los dedos apuntando hacia el cielo, pedimos energía, en lo que creamos para transmitirla a nuestro corazón, llenarlo de energía, sanar, disipar el dolor, el egoísmo, la falta de empatía. Y vamos a colocar la mano sobre el pecho, los dedos mayores se unen sobre el esternón, apoyamos codos, sentimos como el corazón se va sanando, purificando. Ah, despacito, tomamos contacto con el cuerpo, empezamos a mover los pies, los dedos de los pies, movemos las manos, los dedos de las manos. Nos vamos estirando, desperezando
como si recién nos despertáramos. Vamos a hacer cualquier sonido, movimiento, permitiendo que nuestro cuerpo se exprese con total naturalidad, sin restricciones. Despacito flexionamos piernas, apoyamos delante de los pies, flexionamos brazos por encima del pecho y nos vamos hacia un costadito en postura fetal. Por este costadito, bien despacito, nos vamos a ir incorporando. Una postura cómoda, confortable, ojos cerrados. Vamos a concentrar en la respiración. Vamos a empezar por contar. Luego de cada ciclo de inhalación, exhalación contamos uno, luego dos, así hasta llegar a 10, luego cuenta regresiva. Si nos perdemos empezamos de uno. Ahora vamos a contar primero, luego hacer la inhalación, exhalación, primero el número, luego lo exhalo, lo mismo hasta 10, luego regresamos.
Solo observamos la respiración. Fijamos nuestra atención en el aire que entra y sale constantemente. Y ahora vamos a empezar por un instante a pensar en las distintas personas y seres que sufren, así como también sufrimos, sin que nuestra mente se agite, contemplamos ese sufrimiento y enviamos luz, deseamos que se termine, que haya paz en todos aquellos seres sintientes que sufren. Conectamos empáticamente con la gente que sufre en los lugares donde hay guerras, donde hay conflictos armados, personas que han tenido que dejar su hogar, han perdido a sus seres queridos. Deseamos que todas esas personas que han sufrido, que sufren por consecuencias de la guerra, que puedan encontrar paz, que puedan superar su sufrimiento y que ese sufrimiento se termine. Conectamos con el sufrimiento de las personas que por distintas causas sociales no tienen la posibilidad de tener un hogar, de tener los alimentos necesarios, el agua necesaria, las medicinas necesarias, que con esas necesidades pasan momentos de sufrimiento. Deseamos de lo más profundo de nuestro corazón que el sufrimiento se termine en sus vidas, que puedan tener prosperidad, puedan tener paz.
También reparamos en las personas que han perdido sus seres amados y sufren por consecuencia de eso, que han perdido su estabilidad económica o sus trabajos, que tienen alguna enfermedad, que han pasado por alguna situación traumática que les ha afectado enormemente en su vida. A todas estas personas, a todos esos seres, deseamos que el sufrimiento en su vida se termine, que puedan obtener las herramientas para poder disipar ese sufrimiento. Ahora vamos a pensar en alguna persona que tengamos amistad, que la conozcamos y que sepamos por qué sufre. Conectemos con ese sufrimiento como parte nuestro también. Visualicemos a esta persona y deseemos desde lo más profundo que el sufrimiento se termine, que encuentre paz y que también tenga herramientas y conocimientos para poder superar esas adversidades o las causas del sufrimiento en su vida. Vamos a buscar ahora a alguien de nuestra familia, que también sepamos cuáles son las causas de su sufrimiento. Vamos a conectar con ese sufrimiento primero y luego desear que el sufrimiento en su vida se termine. Ahora vamos a pensar en alguien que conozcamos, pero que no tengamos amistad, ni sea nuestra familia. Alguien en que quizás nunca hemos reparado en el sufrimiento. Podemos incluso pensar en alguna persona en la cual notemos que no tiene buen trato hacia los demás cuando se relaciona. Empatizamos con esa persona comprendiendo que también sufre. Todos los seres estamos sujetos al sufrimiento. De una forma u otra, el sufrimiento es algo que afecta a nuestras vidas. Muchas veces accionamos y reaccionamos en pos de ese sufrimiento que estamos cargando. Comprendemos que esta persona también sufre, que por distintas causas que quizás desconocemos, el sufrimiento afecta su vida. Deseamos que eso se termine, que estas causas se terminen, que el sufrimiento se disipe, que pueda encontrar paz en su corazón y en su mente. Pensemos ahora en alguna persona que nos haya hecho daño, que nos haya agredido, y que incluso ese daño o esa agresión nos haya causado sufrimiento o dolor. Comprendamos que esa persona también ha pasado por sufrimiento o por dolor causado por otra persona. Compartamos también su sufrimiento, su dolor,
y deseemos que se termine, que esta persona pueda quedar libre de sufrimiento, que pueda encontrar paz en su corazón, en su mente. Y ahora vamos hacia nuestro corazón, el tambor de la vida, que resuena en cada latido. Y como si fuera una brisa que se mueve con el viento, dejamos que la energía del corazón se mueva con total libertad y buenos deseos. Ahora nos vamos a visualizar como seres también condicionados y sujetos al sufrimiento. Y por un instante vamos a reflexionar sobre todo lo que ha ido causando sufrimiento en nuestra vida. Deseamos que todo ese sufrimiento con el que hemos venido cargando se disipe, cada vez tengamos más comprensión y herramientas para disipar el sufrimiento, que podamos tener un corazón y una mente en paz. Con las manos cercanas al corazón, nos agradecemos esta posibilidad de sanar vínculos, de comprender, de desarrollar empatía y compasión hacia los otros seres, de comprender de que todos los seres sufrimos y de desear como un gran anhelo desde lo más profundo de nuestro ser, que todos los seres podamos liberarnos del sufrimiento y encontrar paz y armonía en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Y que tengan una linda noche y terminen muy bien. Chau, chau, chau.